Bueno, mi gente, un cordial saludo. Mi nombre es Mateo Alán Echeverry. Nuevamente estamos aquí en esta cuenta de Binary Tronic. En el día de hoy les traigo un video sobre cómo calcular la resistencia en un circuito en paralelo. En un video anterior les mostraba cómo hacerlo en un circuito en serie. En este les voy a mostrar cómo hacerlo en un circuito en paralelo y a reforzarle un poco de lo visto anteriormente. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el video. Espero lo disfruten. Bueno, en el día de hoy les voy a traer primero que todo un pequeño repaso del circuito en serie, el que habíamos visto en el video anterior, y luego vamos a proceder con el circuito en paralelo, otro tipo de circuito. Bueno, teníamos que mediante la ley de Ohm habíamos calculado la resistencia para este LED. Bueno, teníamos que el voltaje de la fuente o de la batería se lo restábamos al voltaje del LED. ¿De cuánto era? Era de 2 voltios. La corriente iba en este sentido, de positivo a negativo, y era de 20 miliamperios. Listo, en ese orden de ideas teníamos que entonces el voltaje de la fuente menos el voltaje del LED es de 12 menos 2 voltios, igual a la corriente por la resistencia. Efectuamos la operación, nos da 10 voltios igual a la corriente por la resistencia. Bueno, a este lado, como necesitamos obtener la resistencia, la vamos a despejar. Entonces tenemos que el voltaje lo dividimos por la corriente, que es de cuánto, de 20 miliamperios. Pero eso lo tenemos que pasar a amperios, nos daría 0.02 amperios. Lo dividimos y nos da una resistencia de 500 ohmios. Como no tenemos ese valor, lo que habíamos hecho era unir dos resistencias de dos valores diferentes. Una de 330 ohmios, que sería naranja, naranja, café, que la tercera banda multiplica. Entonces sería 33 de 3 de la primera banda, 3 de la segunda banda por la tercera banda que es café, que es la que multiplica. 33 por 10, eso nos da 330. Así es como se calculan las resistencias. Entonces teníamos una resistencia de 330 ohmios y una resistencia de 270, que era rojo, violeta y café. Entonces las habíamos unido y nos había dado una resistencia de 594 ohmios más o menos. Ese es un valor aceptable y hace que el LED dure mucho más. Bueno, listo, vamos a hacer lo mismo con el circuito en paralelo. Efectuamos la misma operación. Tenemos que el voltaje de la fuente menos el voltaje de los LEDs es igual a la corriente por la resistencia. Bueno, aquí hay algo en particular. El voltaje de los LEDs en este caso va a ser el mismo para todos. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. Y en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo para todos los componentes. En este caso, como están conectados. Pero la corriente varía, o sea, ya no tenemos una corriente total, sino que hay que sumar la corriente que consume cada diodo. O sea que en un circuito en paralelo se consume más corriente, pero el voltaje es el mismo. A diferencia del circuito en serie, que la corriente es la misma, pero cada dispositivo tiene un voltaje diferente. Bueno, continuando con esto, tenemos que los 12 voltios de la batería menos el voltaje de los LEDs, que es de alrededor de 2 voltios para promediar, es igual a la corriente por la resistencia. Listo, 10 voltios son iguales a la corriente por la resistencia. Listo, vamos a despejar la resistencia, eso nos da 10 voltios sobre la corriente. Bueno, en este caso, ya como les había explicado, hay que sumar la corriente que consume cada LED. Si por cada LED pasa alrededor de 20 miliamperios, entonces hay que sumar la corriente que pasa por los 4, que eso sería 80 miliamperios. La corriente igual iría en este sentido, pasaría por cada uno de estos LED y retornaría otra vez a su fuente de inicio.
Entonces tenemos que 80 miliamperios. 10 voltios divididos por 80 miliamperios, lo pasamos a amperios, eso nos daría 0.08 amperios. Eso nos daría una resistencia de 125 ohmios. Listo, entonces así es como calculamos la resistencia para en este caso, en este circuito en paralelo. Pasamos a simular. Podemos ver que se iluminan correctamente. Igual aquí vamos a medir el voltaje y la corriente para que vean que es verdad. Primero medimos el voltaje aquí. Vamos a desenergizar. Voltaje que pasa por este LED y el voltaje que pasa por esta resistencia. Energizamos, vemos que por acá pasa 2.25 voltios, bueno, está cerca del valor que habíamos calculado, y 9.75 en la resistencia, sumándolo nos da los 12 voltios de la batería. Ahora vamos a medir la corriente. Tenemos el amperímetro, pasamos a la escala de miliamperios y energizamos. Vemos que nos da una corriente cercana a la que habíamos calculado, de 20 miliamperios. Aquí nos da 16.4. Esos son, digamos, siempre un poquito de desfases que tiene el programa y pues energía que se pierde en la resistencia en forma de calor. Bueno, está correcto. Vamos a comprobar aquí la corriente que pasa por este circuito. Y el voltaje que pasa tanto por esta resistencia como por cualquiera de estos LEDs. Recordemos que como están en paralelo pasa el mismo voltaje por cada uno, tienen el mismo voltaje. Bueno, energizamos y comprobamos que esto es verdad. El mismo voltaje está en todos los LEDs. Vemos que consumen una corriente total de 80 miliamperios, pues aquí nos muestra 78 miliamperios, está muy cercano a los 80 miliamperios que habíamos calculado. Y la resistencia tiene el resto del voltaje, 9.74 voltios. Bueno, a las personas que les haya gustado mi video, por favor que compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios, alguna recomendación, todo lo recibiré con mucho cariño. Hasta la próxima y nos vemos en un próximo video.